Hermanos, es un privilegio para mí estar con ustedes en esta ocasión y poder hablar de un tema del que hace algunos años, si ustedes me hubieran preguntado, yo no tenía idea de que iba a ser pastor. Hace aproximadamente 3 años fui ordenado al ministerio pastoral y, a decir verdad, yo no tenía idea hace algunos años de que sería pastor en una iglesia, mucho menos si me hubieran dicho en una iglesia que está tan lejos de mi ciudad natal. Yo nací en Ciudad Obregón, Sonora, y de ahí a Querétaro son muchos kilómetros. Fui miembro más o menos unos 9 a 10 años en la Iglesia Bautista Reformada de Guadalajara. Yo creo que la mayoría de ustedes conoce al pastor Héctor Bustamante. El hermano fue mi pastor y él nos estuvo apoyando en la ordenación. Pero Dios, hermanos, aunque yo tenía otros planes, como dice el proverbio, del hombre son las disposiciones del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Aunque yo tenía unos planes diferentes o quizás tenía alguna visión diferente de cómo podía ser el futuro, Dios cambió esos planes. Dios es, hermanos, infinitamente sabio y Él sabe cómo guiar a sus hijos para que cumplan el propósito para el que Él los ha llamado. Y eso es algo en lo que ustedes pueden descansar. Lo digo porque después de contar los diferentes temas que han visto, vamos a decir que al final terminan con unos 16, 20 temas a lo mejor. Llevan 8 por lo que entiendo, quizás 12, se suman otros 4 este fin de semana. Y al final a lo mejor algunos de ustedes van a decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con tanta información? Pero ustedes pueden descansar, hermanos, en que si su propósito como iglesia es obedecer la voluntad de Dios, es seguir las instrucciones que Cristo nos dio y voltear a ver entre ustedes qué hombre, qué varón se adecúa a esas características que hay en la Escritura y lo hacen en oración, lo hacen con reverencia, lo hacen con cuidado, no hay margen de error. No hay margen de error en lo que respecta a hacer las cosas según la voluntad de Dios. Y ustedes pueden descansar en eso, hermanos, en esa verdad y con esa confianza. Al final Dios va a hacer muy claro a quién es a quien ha llamado para servir en el ministerio pastoral. Y eso se lo deja bien en claro, no solamente al hombre que los va a estar sirviendo, sino también a la iglesia como un todo. Todo cristiano, podemos empezar diciendo esto, tiene ciertos llamados en este mundo. Todos nosotros somos ciudadanos, todos nosotros somos hijos, algunos de nosotros maridos, otros padres, miembros de una iglesia, etc. Hay diferentes roles que cumplimos en este mundo. Pero es evidente que no todos estamos llamados a las mismas cosas, a las mismas actividades, y es por eso que nosotros tenemos habilidades que son diferentes y dones también que son distintos. Dios reparte a cada uno según Él quiere. Dios diseña incluso, hermanos, la crianza que vamos a tener, las cosas que vamos a aprender y las cosas en las que vamos a poder ser útiles. Si ustedes me dan una herramienta a mí, digamos un martillo, un taladro o alguna herramienta de otra clase, cuidado, porque soy peligroso. Yo estoy convencido, hermanos, de que no tengo esa habilidad. Y cuando he intentado, ¿verdad?, desarrollar algo de ese tipo, alguien sale lastimado. Entonces, prefiero no volver a intentar. Yo creo que cada uno de ustedes está consciente en qué es hábil, en qué es capaz. Hay un deseo en cada uno de ustedes para decir, a mí me gusta este trabajo, me gusta lo que yo hago, etc. Algo similar ocurre con los pastores. Los pastores tienen un llamado diferente. Y el hecho, hermanos, de que tengamos diferentes habilidades es algo bueno. Pablo nos da esta imagen de la iglesia en el Nuevo Testamento y nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No todos somos pie, no todos somos oreja, no todos somos nariz, no todos somos ojo. Pablo utiliza eso para decirnos, todos dentro de la iglesia nos necesitamos unos a otros. La diferencia con los pastores es que nosotros tenemos otro llamado y otros dones.
No hay otra diferencia. No es que el pastor sea una clase de superhombre, no es que el pastor sea como hacen, ¿verdad?, en algunos lugares, que se vuelven intocables o nadie se les puede acercar, ¿verdad?, o hasta traen guaruras porque tienen mucho dinero o están ostentando no sé qué. La única diferencia del pastor a cualquier otro miembro en la iglesia es: ese hermano tiene otro llamado y ese hermano tiene otros dones. Ahora vamos a hablar más adelante, ¿verdad?, en la segunda sesión y el día de mañana, acerca de cuáles son los requisitos de carácter en los que deberíamos fijarnos para saber si Dios realmente está capacitando a un hombre para el ministerio. Pero en el fondo de la cuestión, la única diferencia es otro llamado y otros dones. Y si quieres servir, ¿qué se necesita? Un carácter íntegro, un carácter aprobado. El pastor tiene un llamado diferente, y eso es, hermanos, en lo que quiero que pensemos ahora. ¿Cuál es el tipo de llamado que han recibido los pastores? El título, pues, de este tema es un llamado de lo alto. Un llamado de lo alto. Ese llamado significa que Dios nos otorga a los pastores el enorme privilegio y la tremenda responsabilidad de servir al pueblo de Dios, enseñándole la palabra, guiándole con esta, buscando su bienestar, su crecimiento, y al mismo tiempo que oramos por las ovejas. Mi propósito, como he dicho, es que consideremos qué tipo de llamado es el llamado pastoral. Y digo un llamado de lo alto porque viene del cielo, no viene de los hombres. Una de las cosas que voy a explicar ahorita es que lo que hace una iglesia es reconocer el llamado que Dios ha dado a un hombre. La iglesia no puede llamarlo tal cual, el llamado tiene que venir de Dios. Por eso digo de lo alto. Por favor, hermanos, como nuestro hermano Juan ha dicho, siéntanse libres de hacer alguna pregunta. Yo sé que el formato ha sido algo diferente. No se preocupen si no saben cómo formular la pregunta, cómo decir las cosas. Quiero estar seguro de que ustedes estén entendiendo estas cosas, de no saturarlos con demasiada información y darles también una explicación que sea relevante para ustedes, que la puedan aterrizar y decir: hermano Hiram, estoy entendiendo muy bien lo que usted está diciendo. Así que no vayan a tener temor por eso. Si dicen algo que es incorrecto, yo los corrijo desde aquí, no hay problema, no pasa nada. Quiero explicar, hermanos, en qué consiste o cuál es el tipo de llamado. ¿Qué tipo de llamado es el llamado pastoral? En 4 partes, 4 cosas. Si usted tiene una libreta por ahí, todo lo que voy a decir en esta sesión va en estos 4 puntos. En primer lugar, el llamado pastoral es un don de Cristo para la iglesia. El llamado pastoral es un don de Cristo para la iglesia. Ese es mi primer punto. En segundo lugar, voy a decir, el llamado pastoral es una obra realizada por el Espíritu Santo. El llamado pastoral es una obra realizada por el Espíritu Santo. En tercer lugar, el llamado pastoral es un llamado ordinario. En un momento más les explico a qué me refiero con eso. El llamado pastoral es un llamado ordinario. Y por último, el llamado pastoral es un llamado peligroso. Peligroso. Es un don de Cristo para la iglesia, es una obra realizada por el Espíritu Santo, es un llamado ordinario y es un llamado peligroso. ¿Qué es esto de que es un don o un regalo de Cristo para su iglesia? Es lo que hemos leído en Efesios capítulo 4, versículo 11. Cristo, hermanos, según el pasaje que leímos, después de su triunfo, después de haber vencido por medio de sus sufrimientos y después de haber sido exaltado en lo que pudiéramos pensar sería semejante a la coronación de un rey que ha sido elegido, ¿verdad? Fue lo que pasó con Cristo. Después de su muerte, después de su resurrección, enseñó 40 días a sus apóstoles. ¿Y qué pasó? Ascendió a los cielos, a la diestra del Padre, en una ceremonia de coronación, así como dice el Salmo 24: alcen, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria.
Así las puertas de esa ciudad celestial se abrieron y entró allí por primera vez en toda la historia del mundo un hombre que era Dios mismo en representación de nosotros, los pecadores, a los que había venido a salvar. Y en esa misma generosidad, hermanos, y derroche extravagante de amor que Dios nos ha demostrado enviándonos a su Hijo Jesucristo, Cristo, ¿verdad? ¿Qué hace? Él pensando en el bienestar de su iglesia, en cómo cuidar a su iglesia, en cómo ver por ella. Cristo dice, voy a levantar hombres que enseñen mi palabra. Y entre esos diferentes hombres hubo diferentes llamados, los leíamos en el versículo 11. Algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, pero a los que estamos considerando aquí son estos, pastores y maestros. Y lo que está haciendo esa conjunción y, la letra Y allí, es decirnos que los pastores se caracterizan sobre todo por enseñar, porque hablan la palabra y queremos que hablen la palabra, que no hablen sus propias ideas, que no hablen sus propias opiniones, que si opinan, lo hagan conforme a la palabra y que hablen conforme a la palabra. Cristo, hermanos, entonces es el que regala estas cosas a la iglesia, regala a estos hombres. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito que tiene en mente Cristo al dar pastores a las diferentes iglesias locales? Allí lo dice el texto. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito. Que nosotros, los santos, los creyentes, los que hemos sido santificados en Cristo Jesús, seamos perfeccionados para realizar la obra del ministerio. Vean qué panorama nos pinta el apóstol Pablo. El ministerio no es solo del pastor. Hay un ministerio pastoral, hay cosas que el pastor solamente realiza. Pero la tarea del servicio, Dios nos la ha entregado a todos nosotros. ¿Y qué hace el pastor? Venir cada domingo y hablar entre semana, o si se sienta con ustedes, al visitarlos a sus casas, al recibirlos a la consejería, habla la palabra. ¿Para qué? Para equiparlos a ustedes, para que ustedes sirvan a Dios en donde ustedes están, como miembros de la iglesia, en sus casas, en sus trabajos, en la comunidad donde Dios los ha puesto. Ese es el propósito entonces por el que Cristo levanta hombres y da dones a su iglesia. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? De que Cristo dé pastores a su iglesia. Aprendemos, en primer lugar, que los pastores fieles son una de las tantas demostraciones del amor de Cristo para con nosotros. Piénsenlo de esta manera. Desde antes de la fundación del mundo, Dios en su decreto ya había dicho quiénes iban a recibir este llamado. Y había articulado la totalidad de sus vidas para que usaran, ¿verdad?, ciertas habilidades que Dios les iba a dar en su momento, para que fueran criados de cierta manera, para que tuvieran ciertas experiencias con las que aprendieran. Piensen en el apóstol Pedro, qué tipo de experiencias tuvo que pasar antes de que el Señor lo llamara a esa obra. Negó al Señor 3 veces. Eso ya estaba diseñado, hermanos, en el decreto de Dios. ¿Para qué? Para que Pedro no se confiara en sí mismo. Para que Pedro entendiera que si iba a hacer las cosas era por el poder de Dios. Para que Pedro entendiera lo que significaba que Cristo 3 veces después de ese evento le repitiera: Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro sabía que el Señor preguntó 3 veces porque Pedro lo negó 3 veces. Pensar, hermanos, que Dios prepara a hombres de esa manera hasta que un buen día, ¿verdad?, después de que el Señor les da su gracia salvadora a esas personas, Dios muestra una iglesia y dice: este es el que yo he escogido. Ahorita vamos a ver cómo hace eso el Señor. Pero hasta que muestra eso, y pensar, hermanos, aunque pueda ser que haya cosas de ese hermano que sea pastor que a mí no me gusten,
Aunque haya cosas con las que yo estoy en desacuerdo, yo debería ser capaz, si estoy viendo por los ojos de la fe, de decir, ese es un regalo de Cristo para su iglesia. Y por eso lo aprecio. Por eso veo a mi Salvador, ¿verdad?, detrás, forjando la vida de este hombre para dármelo o ponérmelo a mí como pastor. Aprendemos también de esto, hermanos, o obtenemos confianza para pedir que Dios nos dé pastores. ¿Por qué? Si es Cristo el que da estos dones, estos regalos, pregunto yo, ¿es acaso Cristo mezquino para con su iglesia? ¿Cristo tiene una mala disposición como para decir yo no les voy a dar pastores? No, todo lo contrario. ¿Qué nos da confianza eso? El Señor dijo, rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es una petición en la que sabemos que es conforme a la voluntad de Dios. Y es una petición en la que nuestra confianza se apoya sobre ese carácter generoso de Cristo. Podemos tener más confianza entonces al pedir que Dios nos dé pastores. Esto, además de que Cristo dé pastores a su iglesia, nos ayuda a ver a nuestro pastor o pastores, si llegan a tener una pluralidad más adelante, con gratitud y con amor. Además, esto nos recuerda que si bien los pastores están para servirnos como pueblo de Dios, nosotros también tenemos una gran responsabilidad, la obra del ministerio. El pastor está allí para equipar a los santos y para que nosotros nos involucremos de diferentes maneras para servir a nuestro Señor. Y eso, hermanos, es algo bien importante. ¿En cuántas iglesias los pastores se desgastan haciendo muchas veces, y hablo sin conocimiento de esta iglesia, he escuchado muy poco de esta iglesia, pero hablo de lo que pasa? ¿Cuántas veces los pastores se desgastan en muchas iglesias haciendo cosas que no les corresponden? Yo recuerdo, hermanos, que cuando llegué recién a Querétaro, ¿verdad?, ya ordenado, una de las cosas es que me dieron unas llaves del local. Yo vivo muy cerca del local de la iglesia. Y no pasó mucho tiempo para yo darme cuenta de que muchos en la iglesia pensaban que parte de mi tarea era abrir y cerrar el local. Y no es que no lo haga, porque lo sigo haciendo, al menos yo lo cierro, ¿verdad? Muchas veces alguien más lo abre, o alguien llega a la casa, me pide las llaves, me dice, hermano, yo no tengo llaves. Hermano, ahí van. Pero hay que ser cuidadosos y pensar según el Nuevo Testamento, ¿cuál es la responsabilidad de un pastor? Pastorear a las almas con la palabra de Dios. Puede, hermanos, el pastor estar barriendo, puede hacer la limpieza. Sí, el pastor puede hacer muchas cosas. Pero en lo que yo quiero que esté ocupado, sobre todo, es en la tarea que Dios le dio. ¿Sí me estoy explicando? Los pastores son un don de Cristo para su iglesia. Ahora, en segundo lugar, el llamado pastoral es una obra realizada por el Espíritu Santo. ¿A qué me refiero con eso? Vayamos a Hechos capítulo 20. A Hechos capítulo 20. Fíjense en el versículo 28. Este es un pasaje en el que el apóstol Pablo está hablando con los ancianos en Éfeso, explicándoles en parte su tarea. ¿Y qué les dice en el versículo 28? Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién es el que los puso por obispos a esos hombres? El Espíritu Santo. Les he dicho, el llamado viene de lo alto. Y en particular es una obra realizada por el Espíritu Santo. Según el apóstol Pablo, quien levanta y coloca a algunos creyentes en el oficio pastoral, quienes también se llaman ancianos u obispos en el Nuevo Testamento, es el Espíritu Santo. Y esto, hermanos, es bien importante. Esto nos enseña muchas cosas. Nos enseña en primer lugar que el llamado pastoral es una cuestión divina y no puede forzarse. Imagínense que ustedes llegaran a ver a un hombre que tiene las características para ser pastor, o aparentemente casi todas. Enseña muy bien,
Pero cuando ustedes le preguntan, hermano, ¿y tú quieres ser nuestro pastor? Y él diga, no, yo no soy pastor. ¿Qué va a pasar ahí? Imagínense que ustedes lo quisieran forzar. No, hermano, es que tú enseñas bien y vemos que tienes buen carácter. Vamos a hacerte nuestro pastor. Imagínense lo mal o lo trágico en que eso pudiera terminar. El forzar a un hombre, el presionarlo para decirle, vas a hacer esto. Y que después, ¿verdad?, no tenga el llamado, no tenga el deseo, y después, por lo que esté diciendo con sus palabras, empiece a herir la iglesia o a causar problemas. Es algo, hermanos, que tiene que venir de Dios. Y por venir de Dios es algo que Dios deja muy en claro a la iglesia, y es algo que Dios deja muy en claro al corazón de ese hombre, a las dos partes. Esto nos enseña además que el Espíritu Santo no coloca en el ministerio a hombres que vivan sin el fruto del Espíritu. El Espíritu hace una obra que es hermosa, que es armoniosa. Es el Espíritu el que llega y aplica la palabra de Dios a nuestros corazones para que lleguemos a conocer a Cristo. Es el Espíritu Santo el que a través de los medios que Dios nos ha dado produce en nosotros un fruto agradable a Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu, hermanos, no va a colocar a un hombre en el ministerio que no tenga el fruto del Espíritu. Por lo tanto, nosotros tampoco debemos hacerlo. Y en la próxima sesión vamos a estar considerando por qué es tan importante la cuestión del carácter de ese hombre. El Espíritu Santo no hace cosas incongruentes. A quien el Espíritu Santo coloca en el pastorado es un hombre que vive andando en el Espíritu. Esto nos dice además que la labor de la iglesia no es iniciar el llamado ni otorgar el llamado, sino reconocerlo. Si el llamado viene de lo alto y la iglesia no puede dar, ¿qué es lo que hace la iglesia cuando Dios está llamando a un hombre? La iglesia dice, Señor, creemos que tú estás llamando a este hombre al ministerio. Y tanto lo creemos, ¿verdad? Después de un debido proceso de probar a esa persona, de que ustedes están aprendiendo sobre cuáles son las características de este hombre, etcétera, ustedes puedan decir con limpia conciencia, Señor, creemos que tú estás llamando a este hombre. Y como lo creemos, vamos a reconocerlo ahora como nuestro pastor, que es lo que harían en una ordenación. La iglesia diría, te reconocemos a ti, hermano fulanito, como nuestro pastor. Y el pastor se comprometería ahí, ¿verdad?, delante de todos ustedes a decir, yo los voy a servir como su pastor. Esto de que el llamado pastoral es obra del Espíritu también nos dice, hermanos, que el ministro tiene una autoridad que recibe de parte de Dios para pastorear con la palabra de Dios. Y es por esa razón que en la carta a los Hebreos el autor nos dice en el capítulo 13 que debemos sujetarnos a nuestros pastores. Tienen que enseñarnos con la palabra, no nos vamos a sujetar a algo que sea contrario a la palabra. Pero esa autoridad, hermanos, tiene que tomarse muy en serio. Si un pastor a mí me está hablando con la palabra, me está enseñando con la palabra, me está diciendo lo que tú estás haciendo está mal, y yo lo desobedezco, no solamente estoy desobedeciendo al pastor, estoy desobedeciendo a Dios. Dios le dio la autoridad para decir eso y para traer con más fuerza la palabra sobre mí. En tercer lugar, hermanos, el llamado pastoral es un llamado ordinario. He dicho que es un don de Cristo, he dicho que es una obra realizada por el Espíritu Santo, pero ahora vamos a pensar en los medios, porque el llamado pastoral es un llamado ordinario. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? El llamado pastoral no es como fue el llamado de los apóstoles. Eso es importante. Algunas personas creen que Dios los está llamando al ministerio porque vieron un mensaje en las nubes, porque tuvieron un sueño, ¿verdad? Dios me dijo que yo debo ser su pastor. Dicen que recibieron una palabra o algo así. Hay muchas ideas así.
Pero el llamado pastoral es un llamado ordinario. ¿Cómo sabemos eso? Hay muchas evidencias en el Nuevo Testamento. Pero fíjense lo que dice Pablo a Timoteo en su primera carta. Pablo a Timoteo, en la primera Timoteo, en el capítulo 3. Versículo 1 y versículo 2. Pablo dice lo siguiente: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué es lo que Pablo estaba esperando que Timoteo viera? ¿Qué es lo que dice este hombre? ¿Y cómo vive este hombre? Si fuera un llamado extraordinario, Pablo le hubiera dicho, ¿verdad? Hubiera instruido a Timoteo, le hubiera dicho: mira, Timoteo, hay varias formas en las que Dios ha decidido revelarse, por ejemplo, a través de sueños, a través de mensajes en las nubes, mensajes en cualquier cosa. No, Pablo le dice: mira, Timoteo, si alguien tiene un deseo ferviente por ser parte del ministerio, Timoteo, ese es un buen deseo. Está deseando, ese hombre está deseando una buena obra. Pero fíjate en que cumpla con estas características. Y Pablo empieza a enumerar cuáles son esas características. Es un llamado ordinario, es algo que podemos ver, podemos preguntarle a ese hombre y él nos dice: sí, yo tengo el deseo. Y lo vemos enseñar, y cuando enseña, yo soy edificado. Quizás él no se da cuenta, ¿verdad? Yo me estoy dando cuenta. A veces algunos sí se dan cuenta y lo tienen muy en claro. Pasa de diferentes maneras, pero es algo que vemos, es algo que oímos, es algo que conocemos. No viene de otra manera. ¿Cómo tiene que discernirse entonces? Con una revelación directa. Hermanos, es que Dios sí nos dice quién debe ser pastor, pero lo dice aquí, lo dice en su palabra. Tiene que discernirse con la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña eso? Bueno, que no hay que hacerle caso a los que dicen que tuvieron revelaciones fuera de la palabra de Dios y que por eso van a ser pastores. Yo he escuchado a personas que dicen: yo no tengo una iglesia, pero soy pastor. Y uno dice: ¿pero pastor de quién? O sea, este hombre, ¿quién lo puso? ¿Quién le está diciendo a él que es pastor? Porque ni siquiera se congregan en un lugar y dicen que son pastores. Hasta en el internet hay de esos, hermanos. ¿Cómo hay que responder a eso? A la ley y al testimonio. Isaías 8:20. Si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No tenemos que hacerles caso. Esto además nos da claridad en qué partes debemos estudiar como iglesia y qué partes deberían estudiar los candidatos. No son muchas las partes de la Biblia que nos hablan acerca de los pastores, al menos con más detalle. Hechos capítulo 20, ese es un capítulo muy importante, ustedes ya han visto algo de eso con el hermano Andrés, si no mal recuerdo, el pastor Andrés. Primera Timoteo capítulo 3, ese es un capítulo muy importante y en ese nos vamos a detener en la próxima hora. Tito capítulo 1, más o menos unos 4 o 5 versículos que hay allí, son muy importantes. Entonces, ustedes como iglesia no es que tengan que estudiar toda la Biblia o ser unos eruditos para decir: ya sabemos a quién Dios está llamando. 3, 4 porciones de la Biblia, en oración y bien enseñadas, con eso ustedes tienen el material para discernir correctamente. En cuarto lugar, hermanos, el llamado pastoral es un llamado peligroso. Es un llamado peligroso. Fíjense en algunas advertencias que da el apóstol Pablo. En 1 Timoteo 3, en el versículo 6, Pablo dice lo siguiente: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No puede ser un recién convertido, Pablo le está diciendo a Timoteo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que podría pasar, Pablo? Se puede envanecer y caer en la condenación en la que cayó el diablo. ¿Y qué pecado hubo en el diablo, verdad? Soberbia, orgullo, una jactancia, el pensar que iba a poder tomar el lugar de Dios.
Pablo da una advertencia. Porque en el ministerio pastoral uno recibe una clase de atención, de miradas, de expectativas, de preguntas, que si hay un hombre jactancioso allí, si hay un hombre orgulloso y soberbio, lo que va a pasar es que lo vamos a ver caer, lo vamos a ver ser destruido. Y por eso es nuestra labor, ¿verdad? Como iglesia podamos reconocer bien estas cosas para decir, hay hombres a los que sí, hay hombres que no. Esa es una advertencia. Y Pablo da esta advertencia porque él sabe que en el ministerio pastoral, uno de los pecados a los que se puede ver más tentados un varón es a ese, el orgullo, la soberbia, la jactancia, lo cual lleva a muchísimos males. Pero hay otras advertencias. Quiero leer simplemente otra, hermanos, que está en Santiago, capítulo 3, versículo 1. Santiago 3:1 nos dice lo siguiente: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El pasaje pudiera traducirse también: un juicio más severo. Un juicio más severo. Dios nos va a juzgar a todos nosotros, a cada uno de nosotros. Y ese juicio es conforme a su justicia perfecta. Pero lo que Dios requiere de aquellos que enseñaron la palabra es que la hayan enseñado bien y la hayan vivido. Y si no la estamos enseñando bien, si no la estamos viviendo bien, el juicio va a ser más severo. Esa es una advertencia fuerte. Santiago dice, hay algunos de ustedes, ¿verdad? Dice, muchos de ustedes que ni siquiera deberían desear ser maestros. ¿Por qué? Porque va a haber un juicio más severo. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? De que el oficio o el llamado pastoral sea un llamado peligroso. Ciertamente impone una gran responsabilidad. Ciertamente impone una gran presión física y emocional en el varón y la familia. Hay que estar preparado para eso. Un hombre que va a servir en el ministerio pastoral tiene que haber pensado que su vida va a ser diferente y la vida de su familia también. Tiene que haber pensado que se va a convertir en el objeto de los ataques más feroces del diablo. Un buen estratega dentro de una guerra ataca sobre todo a las cabezas, a los líderes, a los mandos más altos, para hacer desequilibrar toda la estructura. Lo mismo hace el diablo. Los ataques más feroces los dirige contra los pastores. Uno tiene que estar consciente de eso. El ministerio pastoral conlleva situaciones en las que un hombre puede ser tentado con el dinero, puede ser tentado con una relación de adulterio, una relación pecaminosa, puede ser tentado con el envanecimiento de la popularidad y el aplauso, o con el uso arbitrario de la autoridad y empezar a hacer algo que Pedro prohíbe en su primera carta. Pedro le dice a los pastores, no enseñoreándose de la grey, sino siendo ejemplo de todos. Es peligroso, hermanos, ser pastor. Es peligroso. Pero es una obra preciosa y necesaria. Un varón que esté considerando el oficio pastoral tiene que ser muy honesto y pensar de antemano en esos peligros. Pensar de antemano en cuáles podrían ser las mayores tentaciones a las que él estaría expuesto. Y decir, esos son los pecados que tengo que mortificar. Es una decisión que tiene que ser en el temor de Dios. El pastor tiene que velar y estar atento para mortificar esas áreas en las que va a ser más tentado. Y todos nos veremos más tentados en alguna área. Algunos al enojo, algunos quizás van a batallar con sus miradas y tendrán que guardarse. Algunos quizás batallen con la frustración, con la amargura.
con qué hacer cuando un hermano, una hermana a la que le habías invertido mucho tiempo te hiere, te lastima, murmura contra ti. Esas son cosas que pasan en el ministerio pastoral. Y no hay por qué escandalizarnos. Esas son las cosas que el Señor dijo que iba a pasar. Pero hay que estar listo para eso. Al menos haberlo pensado de antemano y decir, Señor, yo he pensado en el costo que esto implica y aún así quiero hacerlo, dependiendo de ti, pero quiero hacerlo. La iglesia local, por su lado, tiene la responsabilidad de orar continuamente por su pastor, proveer para sus necesidades según su posibilidad, amarlo y amonestarlo cuando sea necesario. Porque, ¿qué creen, hermanos? Los pastores también pecamos. Yo sé que es algo evidente, que es algo obvio, pero algunas personas creen o actúan o piensan como si el pastor no pecara. Y entonces, ¿verdad? Cuando ven un error, cuando ven el pie del que puede cojear ese hombre, ahorita vamos a aclarar más esto, ya que pasemos a los requisitos, entonces dicen, mira, yo vi que el pastor habló muy fuerte, como que estaba enojado. Pues sí, quizás sí, y quizá no era el momento para estar enojado, quizá no era el tono. Hermanos, yo me he arrepentido a veces del tono en el que he llegado a hablar a la congregación o a algún hermano. Hace poco le pedí perdón a un hermano. Yo pensaba que no luchaba contra el enojo hasta que llegué a ser pastor. Y le tuve que pedir perdón a un hermano hace poco. Le dije, hermano, perdóname, la verdad, sí estaba enojado. Te hablé muy fuerte. No era la manera. Esto era lo que quería decirte, no más. Hemos visto, hermanos, entonces 4 cosas aquí. Estamos pensando en qué tipo de llamado es el llamado pastoral. El llamado pastoral es un don de Cristo para su iglesia. El llamado pastoral es una obra realizada por el Espíritu Santo. El llamado pastoral es un llamado ordinario. No es, ¿verdad?, como en el Antiguo Testamento que los profetas oían una voz y decían, Dios me está llamando. No, se realiza con medios, se realiza conforme a la palabra. Hay que ver características. Este hombre tiene que demostrar algo. Y por último he dicho, el llamado pastoral es un llamado peligroso. El llamado pastoral es todas esas cosas a la vez y más.